Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Hernández, llevo el blog Crea y Aprende con Laura. Entonces esta tarde vamos a tener una conversación con tres buenas maestras y además amigas, que son Conchita López de Blomaníaco, Julieta Fernández de Creación Literaria en Primaria y Mercedes Ruiz, sobre todo conocida por muchas cosas, pero sobre todo por la red social de Cine y Educación Cero en Conducta. El motivo de hacer un poquitito este hangout, este encuentro, es porque en las diferentes etapas que ha pasado mi blog, los 9 años que tiene de existencia, pues ha ido evolucionando y yo creo que estamos en una nueva etapa. Y de bien nacidos es ser agradecidos y quiero reconocer en estas tres personas, aparte de su propia valía, pues todo lo que la red me ha dado a mí. Yo siempre creo que por mucho que yo pueda aportar a la red siempre me aporta más a mí y es la que me ha enseñado las cosas que puedo saber. Y quiero reflejarlo un poquito en ellas tres, ¿no? Pues nada, Conchita, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, mira, yo quería un poquito contar la anécdota de cómo te conocí, porque recordarás que entré con buen pie, pues te hice una pequeña broma que no te hizo mucha gracia, ya desde ahí conocí tu carácter, pero lo cual siempre me ha servido para situarme, porque de vez en cuando me tiras una pequeña bronca y demás, ¿no? Te conocí a través de tu blog, Blomaníaco. Para mí fue un gran descubrimiento porque fue entender lo que era realmente, siempre lo digo, ¿no? Que es entender realmente lo que era la web 2.0, porque en la teoría sobre la web 2.0 se hablaba de algo vivo, que era de vuelta y demás, y siempre me impresionó cómo tus alumnos vivían tu blog, o su blog, mejor dicho, constantemente ponían comentarios, participaba todo el mundo, o sea, no solo los alumnos, sino los padres, los abuelos, profesores de toda España, o sea, y se veía que los chicos deseaban llegar al momento de publicar cosas en el blog, ¿no? Y todo eso se de buena tinta que era con un muy viejo ordenador, como con el que empezaste, ¿no? Háblanos un poquito de esa experiencia de Bromaníacos y cómo conseguías tú algo tan difícil como es darle vida a un blog, ¿no? De aula. No siempre era fácil, no siempre ha tenido una vida fácil. Muchas veces te entra el desánimo cuando los padres no te siguen como tú querrías, o los compañeros, pero a lo largo desde el 2008 que lo abrí, pues ha habido de todo y más satisfacciones que otra cosa. Sobre todo si luego eso iba acompañado de un claustro como vosotros, que estáis delante de mí ahora, y de otras muchas personas. Los comienzos siempre son difíciles, material no había. El ordenador era el de secretaría, que ya llevaba un montón de años delante de mi plano, y con él casi me he jubilado. Solo el año pasado pusieron una PDI, un ordenador nuevo, pero eso no significó ninguna mejora, yo diría. Son las ganas que uno le pone y el material es accesorio. Son las ganas de sacudir el árbol, ¿comprendes? El árbol, digamos que es el alumno, de que esas tripas reaccionen y el material es accesorio. Bueno, tenemos aquí para echarnos una mano en llevar un poquito la conversación y hacerla un poquito más centrada. Tenemos a Inmaculada Contreras, Vámonos. ¿no? Sobre todo para centrar la conversación si nos vamos un poquito de la olla, ¿no? Tenemos también a Julita Fernández, del blog Creación Literaria, y el blog se llama Creación Literaria en Primaria y algo más, pero yo siempre he dicho y mucho más, no hay algo más, sino y mucho más. Es otro blog que para mí fue una referencia total y yo creo que sigue siéndolo, tanto blogmaníacos como Creación Literaria en Primaria y mucho más. Son dos grandes referencias que, aunque no estén en funcionamiento ahora mismo prácticamente, siguen siendo una buena fuente de consulta si alguien quiere ver cosas totalmente vigentes hoy en día y cómo dinamizar una clase a través del blog de aula, como un elemento vivo y no como algo plano donde solo el profesor publica cosas. Yo, si algo me llamaba la atención de la clase de primaria era cómo vivían los alumnos sus telediarios, que era el cual plasmaban sus investigaciones a modo de noticiario,
y hacían cosas muy, muy buenas, ¿no? Siempre me impresionó eso de creación literaria en primaria. Eh, ¿Qué me dices al respecto, Julita? Bueno, pues que estoy encantada de estar con vosotros porque, bueno, esto me hace recordar aquellas vivencias, ya que estaba totalmente desconectada porque son casi 2 años los que han pasado desde mi actividad docente y, bueno, pues ahora estoy en una recuperación de vida más personal. Pero, bueno, siempre volver un poco al recuerdo con vosotros es una fuente de satisfacción y de alegría y desde luego no es que tú aprendieras, es que nos lo dabas todo, Jesús. Es que eras nuestro ángel de la guarda. Cuando había cualquier dificultad siempre teníamos ahí al amigo, siempre teníamos a alguien en los comentarios que nos apoyábamos todos mutuamente y eso desde luego pues para el aula era algo vivo, era algo precioso. Para mí el blog fue abrir la escuela, mi clase, al mundo y que el mundo entrara en mi clase. O sea, fue una interacción bidireccional muy bonita y algo que vi realmente y contrasté cómo activó la motivación de mis alumnos, porque mi ilusión pues ha sido también fuerte en otros momentos que no tenía las herramientas TIC. Pero bueno, yo es que últimamente ya si me quitan la tecnología, yo no hubiera sabido dar clase. Fue una experiencia realmente preciosa ver cómo los niños trataban de esmerarse cada vez más porque se publicaban sus trabajos y ellos pues ponían ahí, daban de sí todo lo que podían y para mí eso era una alegría constante. Realmente pues me evitaba hasta tener que enfadarme con ellos porque es que yo entraba a clase y entraba a disfrutar, no entraba a trabajar. O sea que eso fue lo que me aportó el blog y vuestro conocimiento, porque a través del blog también es verdad que luego eso me llevó al claustro virtual que todos conocemos y hablamos y compartimos, que tanto nos enriquece y bueno, pues esto es una experiencia gratificante como no la he visto en mi carrera profesional nunca. O sea que animo a los docentes que estén empezando pues que bueno, aunque haya que meter horas, realmente merece la pena. Bueno, yo tuve la suerte, la enorme suerte de conocer a Julieta a través de Conchita, porque ya ellas tenían una buena amistad y a través de ella la conocí. Y también tuve la desgracia de conocer a través de Conchita a Mercedes Ruiz, porque desde ese día entró la locura en mi vida y, y no me deja parar, desde entonces no me deja parar. Recuerdo la anécdota como la conocí que me dice Conchita, mira, hay una profesora española que está en Londres, no me dijo que está medio más para allá que para acá, pero bueno, y me dijo que hay un vídeo de tu instituto que le gustó, que si lo autorizas para ella, que viene a dar una charla a Extremadura, quiero recordar, y que si lo puedo usar. Yo le dije que sí, pero maldita la hora, porque ya les digo, desde entonces no pude parar. Bueno, hablando en serio un poquito ahora. A mí lo que siempre me ha impresionado de Mercedes es una cualidad que probablemente todo el mundo conozca, pero la gente suele piensa en Mercedes y suele pensar en el storytelling, en contar historias, en llevar a un público, llevárselo al huerto perfectamente, pero a mí hay otra cosa que está detrás de las cámaras que me impresiona bastante y de la que yo he aprendido. La capacidad que tiene de poner en práctica un efecto Pygmalion, pero sobre el profesorado. Cómo ella es capaz de descubrir cualidades que tienen los propios profesores que no, ellos mismos no son conscientes y cómo ella los exprime y saca lo mejor de ellos. Y por eso yo creo, es la cualidad que yo, quizás no es tan conocida, aunque sí se entiende, pero es la que yo más admiro. ¿Nos cuentas el secreto, Mercedes? Lo primero, esto es un ataque por sorpresa, tremendo. Y me acabas de dejar totalmente cao. Yo no hago nada, ya siempre lo digo, yo soy Ubuntu. Yo lo único que intento es ser la niña de 2 años, que no lo sabía, hasta que esta de aquí, de este lado de Jacarilla, me puso ahí a investigar. Y es que yo creo que todos llevamos un niño dentro, no hago nada. Lo que me sorprende, y quisiera dejar un recuerdo, igual que ha hecho Julita, de ese pasado, es a un gran maestro que no tenía TIC y que fue el que un día me dijo lo mismo que tú me estás diciendo, que es mi amigo Secundino, que murió el año pasado,
y un día llegó y dijo, haces que saque de nosotros la mejor parte que tenemos. Yo eso no lo sabía y no sé cómo lo hago. Solo sé que cada vez que busco más a niños de 2 años soy más feliz y más felices los que están, no sé más. Bueno, Inma, está claro que no tengo que dar paso. Cuando tú quieras puedes intervenir perfectamente. ¿Vale? Gracias, gracias. Bueno, quería añadir una cosa, Jesús y todos. Yo sí sé un poco cómo lo hace Mercedes, porque lo hizo conmigo y supongo que con todo el mundo. Ella amplifica lo que tú haces en clase y le da otra dimensión. Y yo recuerdo una vez que el trabajo no sé qué consistía exactamente, pero ella me dijo, mándalo al presidente del gobierno, a la presidencia del gobierno, a los ministros, ¿te acuerdas? Sí, Julieta. ¿Cómo lo realizo yo? Yo no tengo los emails de toda esta gente. Búscalo en internet está todo. Lo hice, lo mandamos y recibimos respuesta de la presidencia del gobierno. A partir de ahí llegaste tú, Jesús, con tus retos. ¿Y por qué no escribís? Estudiábamos Europa entonces. ¿Por qué no escribís a los, ¿te acuerdas? A los eurodiputados planteándoles preguntas? Hay un canal en YouTube donde podéis, y lo hicimos. Y recibimos respuesta de ese canal, de los eurodiputados. Entonces Mercedes, tú, Julita, en fin, y mucha gente más, Olga, Ana, hicieron que el trabajo no fuera solo las fotos de la excursión, en fin, que no se quedaba en clase ya no en el cajón. Internet hacía que subiera, ¿no?, a la red, pero había algo más, y era que eso tuviera trascendencia y que los chiquillos conectaran con la realidad. Y ese sacudir las tripas de los alumnos creo que es lo que marca una diferencia. Ya no solo usar el libro de texto o plantearles otras actividades más o menos innovadoras y con la última técnica o la última aplicación, sino llevarlo más allá, a Europa, a Bruselas, a donde sea, pero que ellos vean que están conectados con la realidad. Y si tú eliges un delegado de curso, lo haces de todas y te traes a la alcaldesa de tu pueblo. Y si estudias Europa, te traes a una eurodiputada para que les cuente a los alumnos, y se me olvidaba, y contactas con la prensa, la radio, la televisión. Dar visibilidad a una escuela rural pública, eso no tiene precio. Eso es imprescindible que lo haga un docente del siglo pasado, 20, del 21 y siempre. Y eso empezó con Mercedes y contigo, y yo os doy las gracias por ello. Yo pensaba que solo era la última aplicación, tú me conoces, Jesús, los GIFs animados, ¿te acuerdas? Yo empecé con todo eso y vosotros me hicisteis comprender que eso no era ni mucho menos ni el principio. Y que quería aportar eso. Pues yo querría recoger ese guante y pasárselo a Julita, porque me parece que en la línea de lo que has dicho, nada tan bonito como ese Quijote final de Julita, que marcará un antes y un después de lo que hay que hacer con las TICs. Y además, qué curiosa, te anticipaste a estas elecciones, Julita. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Está totalmente de moda. Fíjate, presidente en el 2015. Sí, totalmente de moda. ¿Y cómo te has sentido cuando has visto las elecciones y recuerdas esa última experiencia tuya? Bueno, pues desde luego lo que tú dices, como que trabajamos con una visión de futuro totalmente, y para mí fue una despedida muy bonita, porque reconozco que el trabajo estuvo muy logrado por parte de los alumnos y los mensajes que daban en aquellos doblajes que hicimos, pues es un poco lo que España estaba viviendo en la época. Y eso que tuve que hacer algún recorte, porque iba no económico. Claro. Hubo que hacer algún recorte, porque si no la calificación de algunas personas, pues bueno,
se pasaba un poco de lo educativo, pero en fin, realmente los chicos ahí tuvieron una visión crítica, y las chicas, vamos, los alumnos en general, una visión crítica muy buena, porque ya el tema de los desahucios, el tema de la crisis, el tema de cómo vivían las familias, la austeridad, era algo ya patente, palpable, y los alumnos eran muy conscientes de ello. Pero el reconocimiento que tuviste de la gente del cine, ¿te acuerdas? De los dobladores, de Santiago. Sí, la verdad es importante en la línea de lo que ha dicho Conchita, que no solamente es salir al mundo, sino a otros mundos que tenemos. A otros mundos, efectivamente, porque eso luego nos llevó al contacto, por ejemplo, con Santiago Romagosa, una persona, bueno, encantadora, que llegó a conectar con los niños a través de mensajes, de comentarios, de correos. Bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Yo quiero puntualizar un poquito la pregunta que ha hecho Jesús con respecto a tu virtud. Creo que también un aspecto a señalar es que quizá los docentes de por sí, es mi visión personal, somos igual un poquito, nos valoramos poco a nosotros mismos, porque consideramos que lo que hacemos en clase son cosas normales y entonces no le das pues importancia para que otros lo conozcan. Y de alguna manera Mercedes pues sí que nos hizo ver el hacer ese paso, ese salto a que los demás conozcan esa experiencia, a lo que decía Conchita, si es necesario escribir al presidente del gobierno, que yo recuerdo que le mandamos también un vídeo que hicimos sobre el agua, con unas entrevistas también muy bonito, y nos llegó a contestar, no directamente el presidente, pero sí pues una de las autoridades, el presidente del Senado, pero vamos, un secretario o alguien cercano a él. Y bueno, pues en parte, desde luego, eso sí te lo debemos a ti, porque tu vitalidad es que aún en Internet la recibimos. Muchas gracias. Bueno, y yo veo pues ahora, la verdad es que sigo muy poco todo el tema educativo, pero las redes sociales, en Twitter sobre todo, pues veo que ahí los proyectos y las ideas, y ahí sigues y animando, y bueno, pues que es un no parar. La verdad es que eres envidiable y un ejemplo. Buah, de eso nada, sois todos. Lo que yo sí que creo que si para que Jesús se ponga contento, que es, ya sabéis que es el gestor del pensamiento crítico y del Ubuntu, pues a lo mejor podemos ponerse un poco serias, porque como ya tenemos ganas, aunque Conchita se las tape, pero las tiene igual. Oiga, podemos hablar, si os parece, de lo que ha supuesto eso que por serendipia y por los pies en el agua del Mediterráneo salió, que es el protocolo de empoderamiento horizontal, que ha sido una sorpresa compartida, ¿no? Donde no sabíamos qué nos pasaba, ni siquiera habíamos pensado sobre ella. Me gustaría un poco que primero hablara Conchita, que es la conejilla de Indias, sobre la que hemos estado mirando y estudiando, y luego que vemos, pues desde Jesús, Julita, Inma, cómo hemos visto crecer la posibilidad de ese protocolo de empoderamiento que hace ahora tan fácil cualquier proyecto que toquemos. Entonces, primero Conchita, yo creo que nos puede decir, ya que ha sido la que hemos estado mirando con lupa, qué es lo que ha descubierto, sobre todo el año pasado, ¿no? En ese final de los niños realmente haciendo investigación. Ella se refiere al proyecto Uniblog Maníacos, supongo, ¿no? Que fue todo eso. Que marcó un antes y un después en nuestra manera de hacer las cosas, la tuya y la mía. Sí. Se trataba de un proyecto en el que, por medio de Mercedes y de una profesora de la Universidad de Murcia, se pedía colaboración con unos alumnos de primaria para que les pusieran la nota a una de las prácticas que tienen que hacer. Así, en principio, parecía una cosa puntual, sencilla, pero de eso no fue nada así, porque eso se convirtió en un proceso, no sé, precioso, que duró 3, 4 meses, no sé, y que rebasó todas nuestras expectativas, porque los alumnos de primaria, sea porque son de primaria, porque tienen la ilusión intacta, no lo sé, tomaron eso con una seriedad que hubo que hacer venir a Mercedes 2 veces a mi clase para hacer
pues ayúdame Mercedes, una rúbrica tuvimos que hacer, ¿te acuerdas? Ahí está, una rúbrica sobre cómo evaluar la actividad. Era que los estudiantes de universidad tenían que elaborar un vídeo y querían que mis alumnos le pusieran la nota y les dijeran sobre qué temas, ya que las frutas, las verduras, la educación vial, eso estaba muy visto, ¿no? Y querían saber qué les interesaba a los alumnos de primaria. Y ahí fue el primer paso. Los temas, pues os podéis imaginar, fueron lo que ellos verdaderamente tienen dentro. Cómo organizar los recreos para que los mayores no se coman a los pequeños, las clases de religión o ética, uniforme o no uniforme, temas que a ellos les interesaban. A partir de ahí elaboraron los vídeos y la rúbrica de evaluación fue toda una sorpresa para Mercedes, que vino a mi clase a ayudarme a hacerla con los alumnos, y para todo el mundo, yo creo. Es una rúbrica de evaluación que particularmente pienso que sirve para todo. Ahí luego empezó el proceso de hacer los vídeos, pero eso es el proceso. Cómo lo iban haciendo y mis alumnos les iban indicando qué es lo que estaban haciendo bien y qué es lo que estaban haciendo mal. Les reñían, les decían que no participaban lo suficiente o que, en fin, aquello resultó muy bien hecho. Sigue, bueno, tenemos aquí a María José Díaz Sordo de Asturias. De mi compi, de MOOC de competencia digital, que me tiene enamorada. Buenas tardes, María José. Tenemos también el Poder Murciano representado por Katy Navarro. Bien. Y tenemos aquí a la amiga desde Málaga, a María Ángeles Romero. Buenas tardes, María Ángeles. La tsunami. Y a Palmira Aragonés también, con lo cual me hace incidir. También tenemos una pregunta, pero la haré después de Juan Toledo, pero la intervención de ellas me hace, Puri García también se ha sumado. Buenas tardes, Puri. Me hace ir a una parte que me interesa bastante, ¿no? Que a mí es un gran descubrimiento, pero que ya dije que ustedes tres han sido muy importantes en mis aprendizajes en la red, pero que a la vez representan a otra de las cosas importantes que he tenido, que es lo que tú siempre llamas, Mercedes, la tribu 2.0, que está reflejada dentro de Cero en Conducta, ¿no? Háblanos un poquitito de lo que supone la tribu 2.0 y Cero en Conducta. Pues desde luego las dos que acaban de entrar son las que pueden ser el fiel exponente, ¿no? Palmira y María Ángeles son realmente el tsunami, y Palmira con ese hacer, ¿os acordáis cuando empezamos con el Día Europeo de las Lenguas y Palmira nos sorprendió con ese torremolinos que nos llenó de letreros? Yo creo que lo importante ha sido el plano audiovisual. A mí me parece que empezar con el cine, quizás porque el cine es sueños, cumplidos y no cumplidos, son amores y desamores, son ciencia ficción, ¿no? Me parece que lo que nos dio alas para volar fue poder empezar con esa manera de entrar por la alfombra roja, con aquella película de Itziar Boyain, de También la lluvia, y poder empezar a creernos, como decía Julita, que somos algo y que alguien nos interesaba. Y ser los dueños y gestores de aquellos cines que nos dejó Alta Films, ya desaparecido, y que apostó por nosotros, yo creo que fue la manera que esa tribu pudiera tocar y sentir aquello. Entonces, quizás hablar un poco de esa línea sería poder entendernos mejor, ¿no? Se dice pronto, ¿no? Pero fuimos capaces de mover 20 ciudades a la vez, llenar más de 20 cines en toda España, editar guías didácticas de un montón de películas, más de 15 películas, con preestreno, también blog colaborativo donde participaban alumnos y profesores de toda España. La verdad es que fue algo bastante impresionante hasta que llegó un poco la crisis y el cine pues fue un poco castigado desde el gobierno de la nación y demás, ¿no? La verdad que ahí la labor de Alta Film fue una labor bastante altruista, porque ni siquiera pedía algo a cambio, ¿no? Y apostó. Bueno, era un trueque. Nosotros dábamos nuestro hacer y ellos apostaron muy fuerte, ¿no? Y desgraciadamente desapareció, porque ellos tenían claro, ¿no? Un poco lo que era que el cine tenía que apostar por la educación, igual que la educación por una herramienta tan potente como es el cine, ¿no?
Quizás porque detrás de las siglas siempre hay gente, que es lo que yo digo ahora en todos los acuerdos. No me des siglas, dame personas. Nieves apostaba por aquello dentro de Alta Films, entonces fue posible, a pesar de los sudores de mi amigo Jesús, cuando no le llegaba a tiempo por aquello de la aduana de Canarias, o cuando Conchita y Juli decían, no me han llegado las entradas, y yo, no os preocupéis, seguro que llegan a tiempo. Pero sí que es una manera distinta, ¿verdad? De lo que decía antes con lo del Quijote de Julita o con la Universidad de Conchita, ¿no? ¿Desde cuándo un profesor de universidad puede considerar importante a un alumno de una escuela rural y encima de primaria, ¿no? Entonces, quizás si reflexionáramos un poco teóricamente, pues es lo que hemos acabado hablando de Habermas. Los mismos escenarios con distinto guión. Cuando un profesor entra en un cine, invita a él, a las autoridades educativas, a las familias, a los niños, pues me gustaría un poco que eso, por ejemplo, lo contaran. Es que yo no puedo revelar el secreto de Conchita, que me pega de su primera vez, pero Julita, que siempre la ha vivido muy profundamente, nos podría decir un poco. Además es que nos admiraba su dicción, la dicción de sus niños leyendo aquello y cómo lo hacía, ¿no? Entonces un poco esa vivencia primera, ¿no? De esas veces de ir al cine y que los chavales suyos sean los protagonistas de invitar a todo el mundo. Bueno, pues efectivamente, vamos a ver, esto marcó un antes y un después en la forma de trabajar el plan audiovisual en las aulas. Porque cuando estábamos 18 o 20 colegios a la vez en el cine y preparábamos las actividades con unos días antes, después el visionado de la película y el trabajo posterior, esto hizo que los alumnos eran auténticos protagonistas. Para mí, desde luego, lo recomiendo. Y si hay alguna persona importante del cine que pudiera seguir colaborando en este sentido, pues desde luego apuesto por ello, porque aquello nos enriqueció, pero hasta el máximo. Que los padres fueran al cine, que los hijos hicieran entrevistas a sus papás después de la película, que analizáramos con ese espíritu crítico el 3x1 de qué cosas me han gustado y qué no me ha gustado, que vinieran los directores de las películas a las aulas y tuviéramos unos trabajos de unas actividades con ellos, que a través del chroma key les hiciéramos efectos caseros, por supuesto, a los propios directores y ver cómo se reían allí, pues con los recursos que teníamos en un aula de primaria de andar por casa. Bueno, es que no hay palabras para decirlo, ¿no? Y bueno, no me quedo solo en la anécdota, porque quiero ir más allá. Todo eso después daba como fruto los trabajos que realizaban los alumnos, con ese espíritu crítico, con ese estudio de los valores sociales, de colaboración, de necesidad, de empatía hacia el otro, siempre viendo pues todo lo que se podía estrujar la película. Y claro, para eso los docentes yo creo que sí que tenemos pues cierto estilo, ¿verdad? Pero yo antes nunca lo había hecho de esa manera. Reconozco que el plan audiovisual lo trabajé muy a fondo, pues gracias a vosotros, porque entre todos, en esos blogs colaborativos donde todos compartíamos los trabajos que hacíamos, nos enriquecíamos mutuamente, compartíamos todo y bueno, pues es que lo teníamos muy fácil. La verdad es que lo teníamos muy fácil. Vale, bueno, voy a pasar alguna de las preguntas que están haciendo por aquí, porque la verdad que se me va a desbordar y tengo miedo que alguna se quede colgada. Pero aplazamos que luego Conchita nos cuente lo de los abuelos, que creo que es algo muy interesante a añadir. Tiene la amabilidad saludar a Carlos González Ruiz, a Ginette, que está por aquí, a Carmen Martínez de Educando Ando, al amigo... ¡Ay! Todos amigos. Juan Toledo. Bien, Juan Toledo pregunta, a ver quién la contesta. Voy a hacer las preguntas para que las tengamos en la cabeza, porque si no después se nos van. Juan Toledo pregunta qué consejo le dan a un docente innovador que empieza para poder subsistir a una escuela tradicional que muchas veces pues machaca un poco cualquier cosa diferente que se haga. Carlos González hace una pregunta que es cómo conseguir ese interés que tienen estas tres grandes maestras y cómo se puede hacer para trasladarlo y contagiar a los demás. Y Carmen Martínez, que dice que está compaginando con el mundo digital,
como un buen consejo que dio ayer Mercedes, tiene una preguntilla. ¿Cómo se evalúa la emoción 2.0? Uf, esa pregunta es muy complicada. Y después, esta la tiene que responder Mercedes. Pregunta el amigo José Antonio Salgueiro. Uy, nuestro jefe. Que dierais una definición del todopalantismo. Vale. Pues venga, ¿quién empieza? Conchita. La primera pregunta. Repite La la primera. innovadora. Venga. ¿Repites la primera pregunta, por favor? La de que Vale, ya la hace primera pregunta era que qué consejo le dabas a un profesor que está empezando a innovar y que está asustado un poquitito ante cómo eso está castigado a veces el innovar o no innovar, sino hacer cosas un poquito diferentes, salirte de lo tradicional, del libro de texto y demás. Yo le diría que se sumerja en los alumnos. Ellos te dan la fuerza para hacer cosas que tú no crees posible hacer. No hay otra fórmula para mí. Sin ellos nada tiene sentido, nada sale adelante, pero claro, es lo primero. Solo con eso es suficiente y escucharlos no siempre es sencillo. No es una asamblea de clase de 10 minutos cada día. Nosotros lo llevábamos sacar las agendas. ¿Te acuerdas, Mercedes, Julita? Sí. Agendar. Vamos a sacar la agenda y vamos a pensar sobre esto que os apetece hacer, sobre elegir delegado de curso. Perdona, yo entendí la pregunta más bien es cómo sobrevivir a dificultades. Eso. En un centro que te lo pueden decir, ¿no? Sí. En un centro que te lo pueden decir. Los tres saben perfectamente lo que es eso, sí, porque lo han sufrido en sus propias carnes, sin embargo no se han dejado intimidar y han hecho grandes cosas, ¿no? Yo voy a hablar por mi propia experiencia. Creo que un docente, cuando quiere innovar porque realmente pues crees en ello y porque ves que tus alumnos están mucho más motivados con esa línea educativa, no te debe frenar el que ciertos compañeros, la institución propia, frene ciertas prácticas educativas. Yo no sé si sumidas por ciertas envidias, por que se cuestiona el que si tú haces se ve lo que otros no hacen. Creo que eso hay que dejarlo a un lado y yo hablo por mi propia experiencia. Sí que es cierto que me ha hecho sufrir y pasar malos momentos, pero cuando luego ves los resultados en los alumnos, eso me gratifica 4 veces más. Por lo tanto, no me acuerdo de los malos momentos y tiro adelante porque creo en ello. Ahora, tienes que ser consciente de si realmente lo que quieres hacer vale la pena educativamente hablando. Yo quiero, me voy a colar un momento. Yo creo que al hilo de lo que estamos hablando es una cosa que me parece especialmente importante porque yo hace unos años os conocía así detrás de la pantallita y decía, oh, Dios mío, lo que hacen. Y años más tarde estoy también aquí dando un poquito de guerra. Entonces, a mí me parece muy importante la labor que habéis desarrollado a ese respecto, valorando los procesos de aprendizaje de los chicos. A mí me gustaría que eso lo comentarais en relación a esta supuesta innovación, ¿no?, de la que estamos hablando. A mí me gustaría apoyar un poco las dos historias que han contado Conchita y Julita. Creo que ya hemos pasado más años, entonces si yo tuviera que contar ahora cómo lo he vivido, lo contaría distinto a cómo lo viví entonces, ¿no? Yo creo que lo primero es mirar el brillo en los ojos de tus alumnos, porque eso es la energía que Ubuntu. Si tú los miras dices, ¿cómo no voy a seguir? Y lo segundo es que te mires al espejo por la mañana y te guste la imagen que ves, no la que te han contado que tienes que tener, ¿no? Pues eso, desde lo físico a que tú quieras vestirte como tú quieras y hacer lo que tú quieras. Y una vez que tienes eso claro, también hay que aceptar que el mundo está como está porque tiene que estar y ya está, tú eres quien eres dentro de ese mundo, entonces hay otros compañeros que tendrán otra manera de verte, otra manera de juzgarte, otra manera de entenderlo y que está estudiado la resistencia al cambio. Entonces al principio te sientes muy ofendido o quieres contagiar o quieres incluso pontificar sobre lo que haces. Como dice Mari Carmen Díez, de ese mal hemos sufrido todos y luego simplemente eres tú y tu camino. Y nos tenemos que creer las leyes. Como decía mi amigo Jesús, el otro Jesús, hay que ser salmón
para nadar buscando las aguas limpias. Si quieres el salmón, sabes que nadas al contrario, no pasa nada más. Hay peces que van para un sentido y otros que van para otro. Yo no le daría mayor importancia. Quiero puntualizar una cosa, y es que cuando yo digo que hay que vencer esas dificultades, siempre tendiendo puentes a otros, o sea, no intentando hacerlo desde el individualismo propio por ser yo y para que sea yo, sino extender de alguna manera con los compañeros que tú tienes de curso, de nivel, decir el planteamiento de lo que pretendes, de lo que quieres hacer, y que si alguien quiere sumarse, estás dispuesto a participar. Entonces, desde esa puerta abierta, lo que yo no me cierro es la puerta a mí misma. Yo abro la puerta. Y ahora, si ellos no quieren entrar, tampoco obligo, porque sé que da trabajo. Pero, claro, a veces, pues lo que os he comentado antes, a veces llega a crear fricciones, creo que más que nada por envidia cuando se ven buenos resultados. Y hilando un poco con otra pregunta de cómo motivar a los alumnos, ahora sobre lo que ha dicho Mercedes, no solamente es el profesor quien ve el brillo de los ojos de los alumnos, sino que tienen que ser los propios alumnos quienes vean el brillo en el ojo del profesor o la profesora. Los alumnos son conscientes y se dan perfecta cuenta cuando tienen a un profesor o profesora que realmente vive y se ilusiona con lo que está haciendo, y entonces eso de alguna forma se transmite, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que llegar, a predicar con nuestro ejemplo. Y la pregunta de Carlos González Achinet era que cómo contagiar esa pasión, ese interés que tienen ustedes, cómo contagiárselo a otros compañeros para que sientan lo mismo y vivan lo mismo y sean capaces de transmitir lo mismo, ¿no? Y hacer un poco una ola de esto y extenderlo, ¿no? A mí me ha resultado mucho más fácil transmitirlo en cursos y en otras ponencias que he dado en otros centros que en mi propio centro. Incluso me ha resultado muchísimo más fácil a través del claustro virtual por Internet. Por eso creo que ya dice el refrán que el campanero del pueblo nunca toca bien. Cuando es tu propio entorno, creo que ahí hay otras cosas que llevan a la deriva, como puede ser, pues precisamente, ciertas envidias. Creo, cosa que no ocurre, pues por ejemplo, en las redes sociales, con los compañeros y los del claustro virtual. Pienso. Hombre, yo creo que también ocurre, lo que pasa es que uno va seleccionando y yo creo que en la red hay mucha generosidad. Mucha. También hay miserias como en todos lados, también hay egos, también hay intereses creados, pero uno, bueno, te vas manejando con la propia vida y vas dando con la gente. Lo que tienes es un campo más amplio para encontrar gente que sea pues más afín a ti, aunque yo no creo que la cuestión sea que sea afín o sea afín, sino que tengamos capacidad de influenciarnos los unos a otros en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues, de todas formas, yo creo que esto es una lluvia fina que va calando, porque yo llevo muchos años predicando, casi predicador no televisivo, sino el propio centro, con las nuevas tecnologías y con cambiar la forma de trabajar y demás, y la verdad que este año estoy sorprendido porque, no sé, este año he llegado más que muchos años, ¿no? Debe ser que poco a poco van calando las cosas, ¿no? A mí me gustaría hacer una reflexión que mirar tanto a Conchita y tener que reflexionar es, ojo con los verbos que empleamos. Yo ya no utilizaría ni contagiar, ni predicar. Simplemente tú vives y dejas vivir. Entonces, tú vives y el que quiere se acerca a ti y tú estornudas y se contagia a quien está cerca de ti. Y quien está lejos pues no se contagia y no tiene la gripe. Da igual, da exactamente igual. Aunque tú de buena tinta sé yo que cualquiera de ustedes están abiertas a colaborar con la gente y son altruistas, generosas. Yo siempre recuerdo a Julita presta a mandarle un tutorial hecho por ella privado a cualquier persona, en público, en privado, de cualquier manera. O sea que yo creo que esa generosidad está ahí en mucha gente en la red. Por eso yo noto últimamente que hay gente que se está decepcionando un poquito de Twitter y yo les animo que esto es como la política. Si se va la gente buena, porque vean cosas malas, pues pasa lo que la política, quedamos en manos de políticos corruptos, pues la red lo mismo. Yo creo que al revés, la buena gente se tiene que prodigar más y dejar los egos, dejar los intereses creados y otro tipo de cosas y fomentar la generosidad y la colaboración entre las personas, ¿no?
A mí me parece que ha llegado el tiempo, gracias a estas elecciones, de un nuevo discurso y de un diálogo. Un diálogo respetuoso, sosegado, sereno. A mí me gusta mucho oír en la radio otros tipos de discursos estos días, ¿no? Pues eso, tú estás ahí y viendo con los ojos muy grandes y muy abiertos y dispuesto con tu guante a rescatar ese que ves en Twitter que acaba de empezar y que tiene 20 seguidores, pero que acaba de hacer un trabajo divino, o al que te encuentras por el camino. Y quizás una idea que hablamos este fin de semana y que no saben ni Conchita ni Julita porque es totalmente reciente, pero sí Juan está ahí escuchándonos, en lo que han dicho Mari Carmen, Educando Ando, de evaluar la emoción 2.0 y demás. Si nos hubieran preguntado antes, pues hablaríamos de conocernos, de un poco las relaciones en lo 1.0 y en el 2.0. Yo ahora diría que empieza dándole la vuelta al claustro, flipando el claustro. Y quizá porque lo acabo de vivir, ¿no? Cuando somos capaces de hacer otro tipo de discurso en los mismos escenarios, las cosas cambian, lo estamos viendo. Era imposible e impensable hace solo 3 semanas lo que estamos oyendo ahora en la radio, en los debates. Pues quizás cambiemos los verbos, cambiemos la crispación por serenidad y dejemos que el que quiera tener gripe con nosotros que venga y el que no, pues que se vacune. Yo, para esa pregunta de Carmen Martínez, me gustaría tener aquí a Carlos, porque precisamente hemos hablado mucho de eso, ¿no? Yo creo que un poco la respuesta de Carlos sería que no todo es evaluable, y yo creo que a veces, si queremos, yo emplearía otra palabra, reflexionar. Yo creo que es mucho más importante reflexionar que tratar de medirlo todo si entendemos solo la evaluación como medirlo. Yo me imagino que Carmen no se referirá a eso, sino a un sentido más amplio del término, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que es difícil de evaluar en el sentido de sinónimo de medir, ¿no? Y la verdad que es un tema muy complejo, yo no sabría responder a eso. Sí, sé que este tema lo hemos hablado mucho con Carlos, ¿no? Y sobre lo que decía Mercedes, el amigo Juan Toledo de Gran Canaria fue por primera vez estuvimos en Segovia el otro día, y él era un poco sorprendido de gente que él, pues, miraba en cierta medida en la red, cómo lo trataban como uno más, ¿no? Y un poco yo creo que es la cuestión, o sea, la relación horizontal, aquí nadie es más que nadie, por llevar más tiempo, por hacer esto, por hacer lo otro. Yo creo que eso es fundamental, por lo menos en la parte de la red que me gusta a mí, ¿no? La relación de respeto, horizontalidad, ayudar al que empieza, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y en esa línea me gustaría un poco volver a lo que hemos dicho antes, porque yo creo que se va a entender mejor con lo que ya ha iniciado Julita. Es que nosotros no somos dioses, ni los profesores sabemos todo, los padres, los alumnos. Entonces, esos abuelos de Conchita nos enseñaron mucho a todos, por ejemplo. Esas fotos de esos abuelos con esos nietos yendo al cine y ese código de buenas prácticas de los alumnos, lo que tenían que hacer, ¿no? Quizás eso nos ayude un poco a ver lo que es contagio, lo que es emoción y qué más da quien lo mida. ¿No? Conchita, ¿tú cómo lo ves? Claro que sí, algo así, el proselitismo no. Que observen, que vean, si les interesa bien, pero el proselitismo es algo muy cansado y muy prepotente, y yo no estoy a favor de eso. Lo que habéis dicho, que observen, quien le interesa es porque algún germen lleva dentro que le indica que ese es el camino correcto, y si no es así, lo demás no sirve de nada. Saludar también a María Cuesta, que está por aquí en Twitter, a Puri García, creo que ya lo dije antes. María José Díaz Sordo dice que cuánta razón tiene Julita, suele tenerla. Siempre, las de Burgos. También tenemos por aquí a Teresa, también saludarla. Y pasando a la cuestión que nos hizo el amigo José Antonio Salgueiro, quizás tú eres la más apropiada, Mercedes, para contestarla, la del topalantismo. Bueno, José Antonio es la definición andante de topalantismo, porque cuando tú le llamas y le dices, llena un cine en Lebrija y en Lebrija no hay cine y conseguimos tener cine, o sea, el topalantismo de José Antonio es grande. A mí lo que me gustaría en topalantismo es un poco decir, te levantas, el día anterior ha sido horroroso, te duchas y te vuelves a reinventar por lo que han dicho Conchita y Julita, ¿no? Pues porque quieres brillar y que te brillen a ti los ojos en esa relación mutua con lo que te toque hacer. A mí ahora no me toca tanto, sí estoy con alumnos, ¿no? Pero no estoy con alumnos directamente, estoy con profes que están con alumnos y eso es lo que cada día hace que comprendas que tiene sentido, lo que puedes contribuir mínimamente
a que la sociedad lo que te guste lo mantienes y lo amplificas, y lo que no te guste no lo maldices, pero procuras cambiarlo en la pequeña medida que puedas, ¿no? Y en el topalantismo, si hay alguien que puede rebotar siempre, ese es el de las botas puestas, que está ahí, que se llama Jesús, porque ha habido momentos en que ya no puedes más, dudas de ti mismo, la gente te hace dudar y le llamas y le dices, mira Jesús, tenemos una película, yo no lo veo muy claro, fíjate, y te contesta siempre, algo habrá que hacer. Entonces, claro, a partir de algo habrá que hacer, pues empiezan los sudores, pero al final sale algo, ¿no? Y en esa línea José Antonio es exactamente igual. Es decir, él... sabemos de sus sabores y sin sabores, ¿no? De su trayectoria con la 2.0. Creo que han hecho una labor impresionante cuando estuvieron con las buenas prácticas 2.0, marcaron un estilo y a lo mejor luego no se ha sabido apreciar, pero ahí está. Y ese saber estar sigue marcando una ruta y por donde pase estará. Entonces el topalantismo es un poco eso, mirarte al espejo y decir, chico, pues te gusta como eres, pues al que no le guste, pues que no te mire, pero yo me voy a mirar mañana en el espejo y me quiero mirar, ¿no? Bueno, y si no, que te llamen a ti y le digan que están bajos de moral y ya está. O que reboten con la que está ahí calladita, que se llama Inma, a ver si les deja parar. Eso estaba pensando yo. Porque eso no te tampoco... Claro, ¿verdad? Saludar a Guariñén, que está en la Orotava también. No tengo el gusto de conocerlo, pero nos sigue bastante. No es educador, es arquitecto, sin embargo sigue mucho nuestras cosas y probablemente lo conozca este sábado, se anime a ir a la tercera quedada canaria. Juan Toledo dice que están guapísimas. Se ha unido también Transi Villar y María del Mar Enarro, darle las buenas tardes a todas, y que ha llegado tarde pero se ve totalmente identificada y encantada de contagiarse con ustedes. Inma, di algo. Algo que más, estoy a pelo y a pluma, estoy aquí tuiteando como una posesa. Sí, bueno, eso está claro. Inma está pegándole fuego a Twitter, ¿no? A ver, Inma, cuéntanos un poco cómo conociste tú a estas tres damas y cómo fue tu experiencia. Ahora me en el embolado, o sea, el catay de que es que no para. Pues, en mi caso, yo era de la... ¡Ah! Que se me ha ido. Perdón. Yo tenía como referente a estas tres individuas, yo, de eso que estás detrás de tu pantallita y dices, Dios mío, esta gente en primaria lo que está haciendo, yo aquí en secundaria intentando rascar de donde no hay, intentando... Y bueno, y poco a poco, pues lo que comentabais antes, un poco pues, gracias a la interacción que permiten las redes, pues eso, pues aquí estamos. María de Lenar Moro te anima a hablar, Inma, dice que hable. No me conoce, ¿sabes? Que si ya me pongo a hablar ya no voy a dejar tranquilo, así que mejor que sigáis vosotros. Bueno, Conchita, vamos a ver, yo creo siempre que las mejores cosas son las que surgen, las que no se esfuerzan, y la verdad es que de todas las generaciones de bibliomaníacos yo tuve una relación muy especial con una de bibliomaníacos, ¿no? La verdad que empezó a surgir por casualidad, en algún comentario, las famosas epístolas, los retos que les ponía, y la verdad es que fue increíble, porque es que estaban esperando los retos que se me ocurrían, casi me los pedían. Recuerdo entrevistar preguntas a la NASA, salir en Euronews, lo que tú comentaste antes, preguntas a Zapatero, pues fue la verdad que una época muy bonita, ¿no? Y una relación muy particular con todos los alumnos, ¿no? Sin ser algo buscado, ¿no? Porque la verdad es que no sé cómo surgió, pero cosa que no pasó con el resto de generaciones. Sí, poníamos nuestros comentarios y demás, pero tú sabes que a veces se conecta pues, de forma no premeditada, ¿no? Ellos te llamaban, ¿te acuerdas? Su tutor actual. Y te ocupabas de comentar todo lo que hacían y nos ponía retos, y uno de ellos, Euronews, lo de los eurodiputados, y cuando Zapatero abrió un canal en YouTube para aceptar preguntas, y de las miles de preguntas que le lanzamos, gracias a ti, nos contestó a una. Y oye, después de eso hay un antes y un después, ¿no? Salió en un telediario nacional y todo, recuerdo, ¿no? Salimos en el telediario de la primera, en Semana Santa, todos mis alumnos allí, bueno, aquello fue, pues eso, la escuela rural en la televisión pública, en la 1, ni más ni menos. Estupendo. Todo hay que darle otro alcance del que tiene solo dentro del aula.
eso hace que todo sea, los alumnos se esfuerzan mucho y conectan con la realidad, claro que sí, y con la política, que también tiene su importancia, como se está viendo. Sí, y hablar yo fui consciente en esa generación de blogmaníacos de la que habla Jesús, de un alumno que era un poco más difícil, cómo llegó a conectar con Jesús y cómo llegó a integrarse en el aula, y yo creo que de alguna manera Jesús ahí influyó muchísimo, porque era como un ídolo para él. Y cuando Jesús le comentaba y le decía, bueno, se ponía todo orgulloso. Ahora mismo no recuerdo el nombre del alumno, pero Conchita seguro sabe. Lo sabemos, lo sabemos. Lo dejaremos así. Él fue el alumno que leyó en mi jubilación uno de los discursos de la segunda generación de blogmaníacos. Eso para una maestra y un tutor virtual que han sudado la gota gorda con él, pues fue un pago diferido, como tú dirías, Jesús, de lo más emotivo que he vivido yo en mi carrera. Estaba el primero allí con su discurso en la mano y vaya que eso fue un pago, un muy buen pago a una labor docente por parte de mucha gente. Es un y poco... luego dicen que en Internet no hay emociones. Yo desde luego esto lo percibí a través de los comentarios en el blog y realmente ahí se transmiten emociones, claro que sí. A mí me gustaría abrir un poco, Jesús, si te parece, como es entre maestras, en realidad somos mujeres, abrir un poco la línea de lo que hicieron Palmira y María Ángeles Romero, que además están viéndonos, del cine para mujeres, ¿no? Y entre mujeres. Y ahí estaba también Feli, que ya entonces ya estaba jubilada, pero toda la línea que se hizo con el plano audiovisual de llegar a unas mujeres desfavorecidas con una película tan impresionante como lo que hicimos y todo ese trabajo, yo creo que también nos situó distintas, ¿no? Cuando vimos qué se podía hacer, abriendo el aula y la cultura, un poco en esa línea que tanto nos enseñó Conchita, porque siempre decíamos, los de Burgos es que ya es, ¿verdad?, la dicción, la manera de estar, tal, pero que Jacarilla abriera esos muros de cultura y de ver otros mundos que había por ahí, pues pasó un poco también con lo de mujer, ¿no? O nos ha pasado luego, por ejemplo, que estoy viendo ahora a Raulillo, ¿no? Para mí, Raúl Diego, en serio, pero que nos está diciendo... Y un poco lo que está diciendo Enar, que Inma habla, y yo creo que es esos violines que son madera, ¿no? Pero que empezaron siendo madera para ser violín, y que de alguna manera ha sido el ir madurando este proceso de claustro virtual, estas emociones que no se miden, pero que sí que dan proceso, ese rescatar lo mejor de cada uno, y entonces tú ayudas a rescatar a otros porque tenían su habilidad, y no todo es dar la competencia PISA, ni hacer el mejor trabajo de Internet, como ha dicho Conchita, no es la herramienta, es más qué haces con la herramienta que hay. Entonces, en esa línea sí que sería interesante, por ejemplo, que hablar un poquito ahora Inma, cómo recogiendo todos esos sentires de mujeres, puede salir una cosa como la que le ha llevado tanto tiempo gestar, porque ahora lo ves y es precioso, desde luego, la idea de proyecto, pero ¿de dónde ha salido? Y cómo ella ha tenido que pensar en esa madera en bruto, que acaba teniendo la afinación de un violín, que nos lo cuenta Enar, y pregunta, y Raúl, que es un poco lo que hemos ido viendo, el crecimiento de Raúl en red, que siempre con Julita estaba ahí pendiente y diciendo, siempre decía como, Julita, te veo, te miro. A ver, Inma. Pues yo creo que de alguna manera lo que hemos venido hablando, de alguna manera lo que se comparte en red y lo que no se comparte, te da que pensar en lo importante que es el trabajar la emoción, pero la emoción desde un punto de vista, como comentábamos, más allá de las caritas sonrientes, más allá de los emoticones. El trabajar la emoción cuando tú consigues que tus alumnos se impliquen y no saben ni cómo ni de qué manera has dado con la tecla que de repente lo hace despertarse y lo hace estar trabajando allí como animalillo, y lo hace quedarse en un recreo, o lo hace venirse una tarde, y tú dices, que se han venido una tarde, no me lo puedo creer. O no sé, o sea que cómo intentar sacar lo mejor que ellos tienen, evidentemente dando lo mejor de tu propio esfuerzo personal y de tus conocimientos en la medida de lo posible. Cuando comentabas, por ejemplo, el trabajo de Raulillo, es que dice que este hombre evidentemente se está dejando allí el pellejo. Es decir, él y tanta gente que se está dejando, no sé, el mejor saber hacer para intentar eso, potenciar lo mejor que puede sacar de cada uno.
en ese sentido, pues eso, la madera y los violines. Yo tuve la suerte de coincidir en la Facultad de Educación de La Coruña, con el que yo llamo a partir de entonces, yo creo que ahí nació el nuevo dúo dinámico, que era la conjunción de estelar entre Mercedes y Conchita, y los inesperados Blosmaníacos, que también aparecieron por La Coruña. De ahí comenzaron una serie de muy buenas experiencias con la universidad, porque yo siempre he dicho que si la universidad, la Facultad de Educación no se acerca a los centros de enseñanza, pues mal vamos, ¿no? Porque no salen del papel a lo que es la realidad, ¿no? Y recuerdo otra de las características de Mercedes, que es un poco el storytelling, también lo descubrí en la práctica ahí, porque cómo ver la cara de emoción de aquellos, cómo tuiteaban aquellos alumnos, lo contentos que se mostraban, que decían, por fin nos enseñan algo divertido y a la vez aprendemos, y algo diferente, algo real, algo de lo que nos están diciendo los papeles, lo vemos en la realidad plasmado, ¿no? Y recuerdo cómo Mercedes hizo movilizarse a todo el mundo, levantarse de los asientos, salir, volver, llegar puntuales, y cómo de repente se quedaron sorprendidos cuando aparecieron los propios Blosmaníacos a decirles a ellos qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer, ¿no? Con un tutorial que desarrollaron. Ahora se ve más, pero en ese momento la verdad que hace unos años no se veía tanto. Nos hablan las dos de esta experiencia. También coincidimos con Julita en esa ocasión, pero yo no tuve la fortuna de poderla ver, ¿no? De poderla escuchar, mejor dicho. Y nada, háblenos un poquitito de esa experiencia y de lo que significa que la universidad salga de sus propias paredes y se acerque al mundo real de la enseñanza en los centros educativos, tanto institutos como colegios. Que empiece la serie, que es Conchita, y luego yo cuento la trastienda. Tú lo acabas, ¿no? Yo me acuerdo que los alumnos de la Universidad de Murcia decían que por fin tenían alumnos de carne y hueso, refiriéndose a los míos de primaria, que podían interactuar con ellos. Y todo, la verdad es que a mis alumnos les ponía mucho a mandar a la gente de la universidad. Lo mismo pasó con los alumnos de Ainhoa Ezeiza en la comunidad de la Universidad del País Vasco, con un aula de mayores de 55 años, y también en la Universidad de Alicante, donde hablaron de cómics. En fin, la relación con la universidad yo creo que es imprescindible, porque si no tienen la materia prima sobre la que van a trabajar, con la que van a trabajar después. La materia prima y la experiencia de grandes docentes que ven en el trabajo diario, ¿no? O sea, ese intercambio del cual se puede beneficiar tanto la gente joven que está preparándose para ser docente como ellos mismos, de docentes que ya tienen experiencia y trabajan bien. Saludar a Mila Solá Márquez, que está por aquí también, y Puri García dice que sí que hay generosidad y emoción en la red. Continúa, Conchita, que te interrumpí, perdón. No, nada más que eso, que es muy enriquecedor el contacto entre la universidad y la primaria. Termina tú, Mercedes, contando lo de La Coruña, que fue especial, siempre lo ha sido, ¿verdad? Fue la primera de nuestras universidades y nos ha dejado marcadas con eso. Después siguieron muchas universidades, pero ese fue el punto de inflexión, sí. Pues mira, vamos a contar la trastienda. Nos ayudó mucho Julita. ¿Te acuerdas, Julita, cuando te decías? Vamos a ir, pero vosotros tranquilos, que he ido mucho a la facultad y lo de ahora de la facultad sigue siendo como antes. Entonces, yo creo que hay que situar un poco cómo lo preparamos, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos llaman a algo, que parece que es que estamos todo el día por ahí de Sarao, y no, porque no nos daban permiso, y además nunca nos llaman cobrando, pero aquella vez sí que cobrábamos, y nos pagaban el viaje y todo, fue una ocasión especial. En esa ocasión siempre hemos procurado ser muy respetuosos, igual que con los alumnos, con el público. Es decir, la gente que va allí tiene un sentido y va a aprender algo, no a oírnos a nosotros, ni a que nosotros le contemos la batallita de la profesora estupenda. En esa línea nos ayudó mucho Julita, que también venía, porque se acuerdan que era como el cuento de los perritos, entonces venía Jesús, venía Olga, íbamos dándole vueltas, pero la plenaria de la mañana nos tocaba Conchita y a mí. Conchita casi me pega, porque yo empezaba a decir, lo vamos a hacer en plan gamberro. Bueno, esto es fatal, esto es la universidad, ¿cómo va a ser? Pero sí que nos pusimos un poco en la piel de los alumnos
y un poco con respeto a la realidad que vemos, porque también tenemos hijos y sabemos cómo se maneja un poco ahora el mundo, ¿no? Pero nunca lo habíamos hecho. Y como dice Jesús, de alguna manera los contadores de cuentos son la tradición oral, están siempre en la tribu. No tiene más magia que volver a recuperar cosas que todos tenemos dentro. Y de alguna manera fue poner en ese escenario por primera vez algo que nunca se había puesto, y era que los alumnos realmente se empoderaran. Ahora lo contamos muy bien, entonces no lo sabíamos contar así, porque fue todo al revés. Pero sí que Julita nos había dado un poco la pista de no os preocupéis, vosotros ya veréis que ellos son un poco como del instituto, todavía no te creas, que hacen preguntas que son como muy típicas y que de alguna manera lo que conté le va a gustar porque están acostumbrados a las clases típicas de profesor, de universidad. Entonces pretendimos desde el primer momento decir que nuestros impuestos son para algo, ¿no? Y es que eso la universidad pública tendría que tener, bueno, todas, pero la pública muy claro. Estamos formando a lo que Conchita ya cuando volví a la Universidad de Murcia, a mi universidad, no queremos lo de Chaplin, que me decía siempre, diles, que no queremos como la película de Chaplin. Pues eso fue un poco, ¿no? El espíritu de recuperar el contador de cuentos que hay en cualquier tribu africana, que no hay que saber nada para saber ser un buen contador de cuentos, solo tienes que emocionarte con las palabras para emocionar a otros, pero primero tú te emocionas. Hay que respetar al auditorio. Estoy muy cansada de los que vamos a las charlas y empiezan, bueno, ya sabéis que me queda poco, os estoy aburriendo, pero es que, y nos colocan el PowerPoint entero. Mira, si ya nos estás aburriendo, cambia el discurso, ¿no? Y luego lo que estaba en la red no hacía falta contarlo. Por eso, de alguna forma, era tocar otra manera de hacer en el mismo escenario, con los mismos actores, pero con un guión distinto. Y yo creo que sí que fue un antes y un después, porque nos costó mucho encontrar esa fórmula, ¿verdad? O sea, ese juego de lo serio, lo no serio, lo que es formal, pero se presenta de una manera informal, y mucho la reflexión de Julita, por ejemplo, que tenía mucha más experiencia que nosotras en haber hecho esa formación. Que también bueno, pero Mercedes, lo lograsteis porque doy fe que todo el mundo se levantó de los asientos. O sea, allí hubo un boom de energía que, madre mía. Y luego, bueno, los comentarios en el blog, aquello fue un exitazo total. Conchita, que es un poquito más seria, tú con esa vitalidad y ese teatro lograsteis, desde luego, bueno, dinamizar el aula de la universidad, pero al 100%. Yo quería añadir una cosa que tú has apuntado ahora, Mercedes, la película de Chaplin. Eso es para mí el paradigma de la educación. Se llama Tiempos Modernos y Chaplin trabaja en una cadena de montaje apretando tuercas y lo hace toda su jornada, y cuando sale a la calle sigue apretando tuercas. Cuando llega a su casa sigue así y no piensa nada más, está muerto de cansancio. No tiene tiempo de pensar en otra cosa, y esa es la cuestión. Si nosotros tenemos que dejar que los alumnos dejen de apretar tuercas y que puedan pensar en otra cosa, y apretar tuercas es leer un libro, los libros de texto, una hoja después de otra, abrirlo por la página 33. Para mí, esa es la metáfora en la que yo baso mi manera de dar clase, o la basaba, porque hace 6 meses que ya no estoy dentro. Solo era eso. Bueno, yo aquí quiero señalar un aspecto importante, y es, desde luego, sobre todo para los que están en activo, y es la importancia que tiene el que los docentes impliquen a los alumnos en saber hablar en público. Pero esto desde las clases de primaria. Desde infantil. Bueno, sí, por supuesto. Para mí, grabar a los alumnos en sus exposiciones orales, que eran trabajos que preparaban ellos, unas veces sobre algo ficticio inventado, otras veces sobre algo que habían leído, otras veces sobre algo crítico con respecto a la película que habíamos visto con la tribu. O sea, en diferentes situaciones, pero esa manera de expresarse en público, aunque solamente sea cómo describir lo que es un gato, por ejemplo, a mí me parece que es de vital importancia y que en las escuelas se debe de fomentar todavía mucho más esto. Porque, hombre, todo es importante, claro que sí, pero dejemos ya de tanto ejercicio repetitivo, de tanto marear
el tema de operaciones o escritos repetitivos que no llevan a nada y fomentar más estas actividades creativas y desde luego, bueno, el hablar en público y que el alumno vaya a los IES con ese miedo escénico vencido, pues creo que es tarea de los profesores de infantil y de primaria. Pero ahí es importante matizar el punto más que no le dábamos importancia y yo ahora lo veo que me pasé por muchos centros concertados, público y privado. Se hacía con un sentido. No se hacía por ser el mejor que se graba ni cómo se graba. Esa 3x1 y ese sentido de lo que hacía Julita cuando nos hicisteis aquellos tutoriales que flipábamos con los líquidos, ¿te acuerdas? Yo, ay Julita, por Dios, ¿cómo lo haces? Con los experimentos. Y, sí. y las máquinas. Bueno, está todo en el blog. Para el que quiera ver, todas las actividades están en el blog. Tenía un sentido. Y esos los maníacos cuando se ponían delante de la cámara porque sabían que lo que se iba a ver iba a tener un sentido para otros alumnos o para otra gente que estaba, o para los de la universidad. El sentido social de tu expresión oral, ahora que tanto hemos visto en las campañas, esa manera tan suave y ponderada de hablar, de expresar, porque los de Burgos parece que como que viene de serie, ¿no? Pero a Julita le daba un punto. Pero esos los maníacos que se han esforzado tanto en cómo hablar delante de la cámara, en cómo decir, en cómo sentir, y ese 3x1 que no pone nota, que es que te gusta por el placer del bien hecho, porque tiene un sentido, ¿no? Entonces, me parece fundamental lo que ha dicho Julita y de la manera en que las dos lo han ido haciendo a lo largo de su trayectoria profesional última, donde el plano audiovisual era eso, saber hablar para los demás. Bueno, y decir... Sí, dime. Puri, perdón un momentito, Puri y Enar Moro hablan de que se están siendo contagiadas por la energía de ustedes, nosotros también por la de ella, la verdad. Y Nubecita de Sabiduría nos está siguiendo también, saludarla. Y también desde Argentina, los amigos de E&B, portal de blog de Argentina, que es un portal que les recomiendo a todos, también nos están siguiendo. Caramba, este sí que es mundo mundial de Manolito Gafotas. Sí, lo que quería puntualizar es que para hacer este tipo de actividades no se necesitan grandes recursos. Yo empecé grabando con el móvil. O sea, las actividades no se necesita una cámara y algo específico. O sea, realmente es querer, ¿no? Y que el alumno vea cómo se ha desarrollado su actividad, porque después, cuando en la clase analiza su expresión oral, pues se analizan los gestos, se analiza la mirada al público, se analizan las repeticiones, se analiza el nerviosismo, pero yo desde luego en mi clase siempre decíamos que había que sacar alguna cosa positiva y los alumnos no eran en ese sentido jueces negativos, sino lo que veían negativo decían, bueno, ha estado un poco nervioso, pero se le nota que lo ha preparado muy bien. Siempre dando más énfasis a lo positivo que a lo negativo. Y eso, claro, les ayudaba a superarse en las siguientes situaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido y en esa línea, Conchita siempre ha sido especialista en lo que yo llamo tirar de la hebra, tirar lo que tú has dicho, coger, tirar de lo positivo, no inventarnos, felicitar a un alumno por algo que no ha hecho, sino por algo que ha hecho, por pequeño que sea. Y en ese sentido, yo creo que Conchita era una maestra en su querido efecto Pigmalión, ¿no, Conchita? Ay, el efecto Pigmalión, eso es. Y es una cosa tan sencilla de implantar, ¿verdad? Si tú esperas lo mejor de los alumnos, te lo van a dar. Sea porque te fijas más en ellos, porque les da más tiempo para responder, porque no sé en qué consiste. Simplemente se reduce todo a creer en ellos y ellos te devuelven eso con creces. Sí. Enar comenta no analfabetismo visual, dice que le estamos leyendo el pensamiento, que está encantada de las cosas que está escuchando. Es que Enar tiene un trabajo de plano audiovisual impresionante, ¿eh? Lo de Enar es una joya de la corona, o sea, las cosas como son. Ya lo creo. Bueno, a mí me gustaría rescatar un recuerdo del pasado, porque igual que los alumnos, nosotros funcionamos igual. Y claro, lo tenemos tan lejano, pero el otro día repasando para otra cosa,
¿Os acordáis de cómo fue aquel septiembre cuando empezamos con el Día Europeo de las Lenguas? Que se supone que no podíamos hacer nada porque acabábamos de entrar. Y de repente aquello empezó a crecer y a crecer y a crecer, y era septiembre, y para el Día Europeo de las Lenguas teníamos ya un montón de historias, y Julita con el Gloster, que nos llevaba a todos con los ojos fuera, y Conchita, ¿pero qué tengo que hacer con el de los alumnos? ¿Cómo hago la evaluación? ¿Os acordáis? Sí, totalmente. Cuenta cómo fue aquello, porque es que cuando dice la gente, no se puede, no hay tiempo, no sé qué hacer, es que aquello era recién de la playa, plaf. Venga, nos apuntamos. Bueno, pues era empezar a hacer una actividad con motivo del Día Europeo de las Lenguas, y cuando se colgaba en el blog y veías lo que otro compañero había hecho, te llevaba a ti, te despertaba otra iniciativa, no el copia, sino con lo que tú veías de otro compañero, tú recibías un flash y eso te inspiraba para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, estuvimos un mes con el blog del Día Europeo de las Lenguas, que yo quedé alucinada, pero es que luego en octubre ya vino, me parece que la película del oso, si mal no recuerdo, o la de la lluvia La lluvia. O la lluvia. O sea, fue todo tan seguido y ya fue un no parar. O sea, porque fueron dos no cursos. No todavía. Sí. Un no parar. Y te acuerdas, después de ese, que además esto tiene que ver con Jesús, le tiramos a la Conchita. Conchita, ¿te acuerdas de tus plátanos y tu colón? Ah, sí, los cómics. El siguiente que vino, después del Día Europeo vino el blog de Colón. Y entonces fue cuando tus plátanos y Jesús armando la gorda con lo de los plátanos de Canarias. Qué logrado. No tenemos anécdotas ni nada, esto ya cuenta batallitas. Pero sí, claro que sí. Ahí empezó nuestra afición en Blogmaníacos por los cómics, por los que luego fuimos a la Universidad de Alicante. En fin, todo tiene su porqué. Pero de los plátanos, hombre, que fue muy divertido. Recuerdo esas actividades del Día Europeo de las Lenguas que a mí me sorprendían cuando tú decías, vamos a hacer el autorretrato lector, ¿te acuerdas? O el autorretrato de las lenguas de cada uno. Yo nunca había oído actividades tan interesantes ahí. A eso no había quien se resistiera y fue precioso. Dice que tú no lo habías oído, ni yo tampoco. Pero a ti se te ocurren y a otros no se les ocurren. Esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, eso, mira, eso que lo has sacado ahora, yo creo que es, ¿verdad, Jesús? Las 3 líneas de relatos que empezamos, yo creo que han dado una línea muy interesante que el profesor sabe escribir y narrar y no se lo cree. El autorretrato lector, el autorretrato lingüístico y lo que hemos hecho, por ejemplo, este año del 8M, ¿no?, de robótica, me parece que han sacado lo mejor de cada profe. Mira, pues ahí tengo una respuesta a lo que te decía. Ahí quería llegar yo. Creo que tanto Julita como Conchita dieron el callo hasta el último día. Yo recuerdo que estaba Conchita a punto de jubilarse y no paraban de disparar, o sea, y estaba aprendiendo cosas nuevas, porque Conchita siempre me dice que es que ella no sabe nada, que ella aprende las cosas, que gracias a la ayuda de la gente, pero Conchita ha tenido una gran virtud que me ha demostrado a mí que la cuestión no es la edad, la cuestión no es lo que tú sepas o dejes de saber, sino las ganas de aprender y de querer. Y yo me recuerdo de ella a punto de jubilarse y es que no paraba de disparar en el blog aquel, un post, otro post, robótica, y Julita 3/4 lo mismo, o sea, estuvieron dando... Conchita todavía saca alguna cosa de vez en cuando. Sí, eso me parece un punto muy interesante de las dos. Porque salieron por la puerta grande, porque es que hasta el último minuto no pararon de disparar trabajos, cosas y con una generosidad inmensa, porque yo creo que puedes pensar en ese momento, mira, a mí ya para lo que me queda, para estos meses, para nada, y aún así, hasta el último momento han estado compartiendo cosas que ahí quedan y que siguen siendo muy vanguardistas. Ellas no lo quieren reconocer por ese sonrojo pedagógico que les da de repente, porque se ponen muy sonrojadas, pero lo cierto es que yo ahora, viendo por las redes lo que se habla o lo que se quiere comercializar, ¿no?, con ABP o con historias de estas, es que estaba ahí y hace muchos años, ¿no?, de alguna manera, y salen por una situación donde no dejan hasta el último día de estar pensando en lo que ellas creen importante.
Sí, Me recordó un cuento, ¿no? Que venía a decir algo así, más o menos como a un albañil le encargan de hacer una casa y está a punto de jubilarse. Y bueno, yo lo voy a cambiar un poquito porque me gusta más de esta manera. Y se esmeran a hacerla porque era su último trabajo y quería acabar con un trabajo bien. Y cuando terminó, pues el jefe de la empresa le dijo, no, esta casa es para ti por todo lo que nos has aportado durante todos estos años. Entonces, claro, pues después digamos, en vez de pensar solo en que ya iba a descansar y que le quedan 2 telediarios, pues no, lo hizo bien hasta el final, ¿no? Bueno, yo creo que eso forma parte de los principios de la persona, ¿no? Cuando tú crees en tu profesionalidad y eres feliz haciendo lo que haces, pues das de sí hasta el último momento lo que crees responsablemente que tienes que hacer. Ahora, también os digo que después de llevar 2 años jubilada, pues ahora mismo yo estoy disfrutando de la vida personal que quizás pues cuando era docente, porque, a ver, no es que me haya llegado a cuestionar ni me queden pesares de haber dedicado las horas que dediqué, porque mi casa fue una segunda escuela, pero sí ahora trato de recuperar pues esa vida personal que a mi familia y a mí misma pues no me di en estos años de atrás. Bueno, entonces cada uno en la vida tiene que adaptarse y afrontar la etapa que le toca vivir y disfrutarla como mejor sepa y quiera, ¿no? Entonces, Yo si tengo vamos... Sí. no, tenía que añadir que en mi caso el motivo hasta el último día es algo más prosaico. Es que si no me aburro. Y cuando me aburro en clase, los alumnos también se aburren. Y para mí eso tenía que hacerlo así, hasta el último momento se lo debía. Me parecía que tenerlos 5 horas sentados haciendo lo mismo, pues no era lo que yo podía ofrecerles y hay que ser consecuente hasta el final. Así que mi motivo era el puro aburrimiento de no hacer eso que yo quería hacer. Saludar también a Ana Alberquilla, que se ha incorporado en Twitter. Yo quiero conocer su opinión sobre una pequeña reflexión, ¿no? ¿Creen que la felicidad, aunque suene utópico o bucólico, tiene cabida o es el objeto último de la educación? Si tenemos que recuperar el placer por aprender, no el aprender por una nota o por aprobar, sino por el propio gusto de aprender, si eso tiene cabida en la educación o la educación tiene que ser una carrera para ver quién es mejor y llegar a los extremos de Asia, donde hay suicidio, en la propia Finlandia, que a pesar de también nos presentan el sistema como bucólico y hace muchas cosas bien, pero seguro que algo más hay detrás. Como en Corea, China, estos sitios están durmiendo poco los alumnos, pagando burradas por clases extraescolares hasta altas horas de la noche, si eso tiene realmente algún sentido o es como el rico que acapara dinero y al final se convierte en la enfermedad de tener más dinero, más poder, pero realmente nunca llega a disfrutar de eso. ¿No puede pasar un poco lo mismo con la educación? Bueno, el tema de las notas, claro que lleva un poco a eso, pero en mi caso particular pienso que no, que la nota hay que dejarla aparcada y al alumno hay que hacerle ver que lo importante es disfrutar aprendiendo. Porque lo mismo puede ser feliz aprendiendo un alumno que saca el 5 que el que saca el 10. Cada uno va a valorar su propio esfuerzo y ese esfuerzo es lo que realmente después le va a llevar a sentirse mejor consigo mismo. Si conseguimos formar alumnos libres, responsables y que disfruten aprendiendo, pues eso ya es el sumum. A eso tendríamos que llegar. Yo prefiero que hable ahora con Chitra y luego te doy mi opinión como orientadora. Yo creo que eso es fácil en los ciclos de más abajo, pero luego empieza a existir la presión de lo que te van a exigir en el ciclo siguiente. Yo que siempre he dado 5º y 6º, esa presión de cuando lleguen al instituto tienen que saber esto y aquello, eso es muy duro de sobrellevar. Entonces, por eso yo he vivido siempre ahí en el filo de la espada entre las dos cosas, lo que yo pensaba que debía ofrecer a mis alumnos y lo que luego le iban a exigir a esos mismos alumnos en otros tramos educativos. Así que o cambiamos todo
o seguirá siendo siempre así. En infantil hay un poco más de libertad, de creatividad, yo lo veo así desde mi punto de vista. Pues yo ahora como orientadora que me paseo por centros y que el otro día tuve que aplicar la dichosa prueba de sexto, diría que lo que no estamos formando es en conocer y ajustar lo que realmente tú puedes llegar a ser en una materia o en cualquier área de la vida con la nota que te van a poner. Porque las notas solo miden tu punto de partida y hasta donde tú puedes llegar. Si no puedes llegar a un sobresaliente, tienes el mismo nivel de esfuerzo que el que llega al sobresaliente y no tiene que estudiar. Entonces, eso no es lo importante. Y si quieres medirlo en notas, lo que tenemos que hacer es ajustes de la persona para que no lleguen al suicidio. Y eso creo que no lo trabajamos para nada, ¿no? La manera en que damos las notas, y que eso, por ejemplo, Conchita lo ha dicho muchas veces, ¿no? El no decirlo en público, en fin, determinadas situaciones. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención en este curso ha sido entrar en contacto con la gente de ingeniería y de robótica desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces creo que aporta muchísimo el 0-1 del lenguaje de programación y creo que aporta muchísimo el reto robótico, porque ahí no hay nota y ahí es ensayo-error y el error está permitido y el error te hace ver que si no me vale el 0 tengo que poner el 1 y que si no voy por este camino voy por el otro, no hay más y es ensayo-error y al final ellos ven algo que han preparado y que sale. Entonces es curioso porque para mí es un mundo como esotérico, la ingeniería, la robótica y tal. Pero cuando he visto la cara desde los alumnos de 2 años o de 1 año ante una máquina que se mueve y que ellos pueden tocar y que pueden hacer, o los alumnos que programan que no sabían nada y de repente salen haciendo, o cuando vi a los maníacos que con una sola sesión, qué caras y qué decían, creo que por ahí hay algo que podemos conectar para ir variando la manera de entender esas notas, esos ajustes de tus capacidades y tus talentos a las notas sociales, porque no dejan de ser algo social. Y luego las notas no están midiendo ahora de verdad los puestos laborales ni el futuro profesional, creo que es otra historia, ¿no? Pero claro, no se cede, como dice Conchita, hay un discurso más a largo plazo que no podemos variar, pero sí podemos variar, ajustar las expectativas reales que tienes con tus capacidades, con tu esfuerzo, porque también hay que poner esfuerzo, y con lo que la sociedad te demanda. Pero a su vez puedes tener otro tipo de retos que fomenten tu autoestima y que te hagan sentir bien. Creo que con el mundo de la robótica hay mucho. Lo que yo he dicho siempre, que llevamos 2 currículums, el oficial y el que en esos ratos libres que cogemos de donde podemos, desarrollamos aparte, ¿no? Siempre ha habido ahí un doble currículum en nuestro caso, yo creo. Claro, pero cuando lo hemos hecho y ahora nos empiezan a hablar, que está muy bien, porque me gusta porque es mediático, pero el discurso de los jesuitas o el discurso de Cataluña o los determinados discursos que están saliendo ahora no son nuevos, ni hay innovación real. Lo que hay es una institución que le permiten hablar de ello. A nosotros no nos han permitido, a nosotros no nos han recogido, a nosotros no nos ha venido el inspector a recoger, ni la universidad a hacer una estructura que continúe, ¿no? Y que el que se va pueda servir. Yo creo que de alguna manera es un fallo más endémico, ¿no? No es solamente el profesor o del niño, es más complejo el tema. Inma, ¿qué opinas tú al respecto? Pues yo completamente de acuerdo, no puedo decir otra cosa. No por llevarle no por bailarle el agua, sino porque entiendo que ahora mismo lo que hay es discursos obsoletos con muy buena publicidad y medios económicos que apoyan en esta especie de neoliberalismo sin fronteras que afrontamos ahora mismo en la educación. Bueno, para ir un poco cerrando y no cansar a la gente que amablemente nos ha estado oyendo, yo quería hablar un poco de proyectos de futuro. Proyectos de futuro, y no me refiero solo a Mercedes o a Inma que no para de parir proyectos, me refiero también a Julita, porque hay una vida después de la vida, como ha dicho, de la vida docente, como ha dicho Julita. Yo, no sé, bibliofagia, Conchita. Bibliofagia, otro blog para los que no lo conozcan, que les recomiendo. No te he oído la última frase. Bibliofagia.
Sí, Tu otro blog que recomiendo a la gente que no lo conoce, porque se te conoce sobre todo por blog maníaco, pero tú siempre has tenido otro blog que es tu pasión también, que es la lectura, ¿no? ya está muy abandonado, porque como dice Julita, esto de la jubilación es un algo especial, entonces te surgen otra serie de cosas, ¿no? Pero todo el mundo que sigue mis blogs, Blog Maníacos, sabe que lo que más me gusta es la lectura y Bibliofagia refleja un poco eso. Y quizá la escritura, como tú bien me animas a hacer. Así que por ahí van las cosas. Me jubilé a los 60 años básicamente para leer cuando me diera la gana, donde me diera la gana, y eso es lo que estoy haciendo de momento. Ese es mi proyecto de futuro, la literatura, que si fuera religiosa sería mi religión. A Lucía Fernández, que dice que está disfrutando con ustedes y pasando un gran momento. Julita, ¿tú? ¿Continúa? Bueno, mi proyecto de futuro y de presente, porque ya estoy en ello, bueno, ha sido el despertar un poco el gusto por el arte culinario y las cosas tan bonitas y tan buenas que con tiempo y paciencia y cariño se pueden hacer en una cocina. Entonces ahí estoy disfrutando y tengo a mi familia encantada. Disfruto también mucho de paseos y al aire libre y leyendo libros. Y os puedo decir que me falta tiempo. Envidia que nos da, ¿no? Sí. Y sobre cocina, bueno, en mi instituto hay un gran restaurante pedagógico y tiene un buen blog de cocina que te recomiendo que visites ya que tienes esa afición. Y sobre todo a Conchita también, que sé que le encanta mucho la cocina. Uy, le Me gusta Elvis Presley saliendo de su cocina. No lo verán vuestros ojos. A mí me podéis seguir en Pinterest con el jferna35, porque desde luego mi Pinterest ahora está ya todo con temas culinarios por temas. Vale, Mercedes, tus proyectos de futuro, eso es lo que nos vuelve locos a todos los demás y nos embarca. Pues es que no lo puedo decir muy bien porque me lo sugerís, pero el que me tiene muy, muy emocionada es abrir las puertas y ese mundo, como dicen siempre Julita y Conchita, que no sé por qué me da por soñar y luego sale. Y tengo que, bueno, hoy lo daré por primicia porque fue ayer el acuerdo. Estamos haciendo un trabajo interesantísimo con BQ porque nos parece que la tecnología suelta y sin proyectos de vida detrás no vale para nada. Entonces BQ, empresa española, gente con unos proyectos de vida muy interesantes, de otra manera de pensar porque son muy de ingeniería 010101, y entonces vamos a ver qué podemos hacer el año que viene como premio a esos profes que están dispuestos a hacer el esfuerzo del trueque donde les demos un terminal o hagamos algo con esos terminales que ellos tienen 4 productos y que les devolvamos nosotros metodologías que hagan un mundo más solidario y justo. Esa tecnología empleada para un algo y para qué hacer. Entonces empezamos ahora dejando que ya nos lo han dejado y hoy ayer fue el bautismo tecnológico con los niños de 2-3 años en una escuela infantil van a tener un móvil BQ y una tablet para contar su mundo y para que no sean el ego del selfie y no sean las fotos solo de su cara. Están empezando a contar su mundo, el viernes empiezan a contar su noche mágica que se quedan a dormir en la escuela y tienen una fiesta y van a aprender a hacer el vídeo por primera vez, pero es que los de 1-2 ya lo están haciendo también. Entonces, ese es el proyecto que más emocionada me tiene. Y luego invitamos a todos a que en septiembre estén muy atentos porque la robótica va a revolucionar y no como la esperamos. Vamos a cantar, a bailar, a hacer, bueno, de todo. Y vamos a ser las mujeres las que pongamos por fin la tecnología en las aulas. Porque ¿os habéis dado cuenta que las mujeres no queremos tecnología y somos mayoría en educación? No podemos dejarlo así ya. Bien, saludar también a Mao Mao, a otra representante ilustre del poder murciano que es la amiga Olga. ¡Hombre! Olga. Y María Ángeles Romero nos dice que hay que acabar con los discursos obsoletos y que tenemos una publicidad y medios económicos y hay que apostar por la innovación en la educación. Bueno, BQ, para los que no lo sepan, es una empresa española que está muy bien considerada en el mundo de la tecnología móvil.
Además apuesta bastante por el software libre y por Ubuntu desde los teléfonos móviles. Se lo recomiendo a todos y creo que debemos apostar por este tipo de empresas españolas y que además están muy enfocadas a la educación. Tengo pendiente algún post a hacer al respecto porque están volcados en el mundo educativo, como bien ha dicho Mercedes. Pero aclara que ni tú ni yo llevamos comisión. Eso es lo que buscamos siempre como con el cine. Gente que No, le emocione el proyecto. sabes que no me muevo por eso y que... No, y tú ya lo sabes de mí, pero lo aclaramos. Vale, vale. No vayan a pensar que ahora estamos como con los sobres. No, es una empresa que tanto tú como yo nos llama la atención precisamente por el proyecto humano que hay detrás. Vale, bueno, Inma, darte las gracias por la labor callada que has hecho ahí en la red. Ha sido mejor la voz. Darle las gracias a todas por haber estado ahí y a todos los amigos y compañeras que nos han estado interviniendo y participando de una manera que hay momentos en que me han vuelto loco. Pido disculpas también si alguien se me ha quedado en el tintero. Y nada, reiterarle a ustedes el agradecimiento por haber participado en este encuentro entre amigos, conversando con maestras. Creo que ha sido una buena conversación, yo por lo menos he disfrutado y por lo que ha comentado la gente, creo que nos hemos pasado un rato agradable y sobre todo, algo que es fundamental en nuestra profesión y en la vida misma, ¿no? Que es sentir pasión por las cosas que hacemos. Buscamos más nosotros y contagiamos al resto. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Exactamente. Yo también quiero reiterarlo y ahora me viene al recuerdo la emoción y las ganas de conocernos personalmente cuando llevábamos ya 2 años en la red, lo que supuso ese instante de cercanía personal. Un abrazo a todos. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Mercedes, Inma. Dinos. No oigo. Se me ha cortado un poco, no sé. Ya.